El anime es una industria que nos ha acompañado durante un largo tiempo a jóvenes y adultos, el cual ha tenido bastantes cambios con respecto a cómo va la calidad y la forma en que ellos se promocionan unos con otros. Siendo esto en que originalmente tendríamos al típico protagonista juvenil que vivía en un isekai de magia y fantasía para poder después transportarse y salvar a dicho mundo y volverse el regente del mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de los espectadores de este tipo de programas, ha ido cambiando abiertamente la manera en cómo se consume y se ve el anime, pasando del típico adolescente de 15, 12 años a salvar al mundo, a ser ahora un treintañero, alguien de más de 20 años, el cual tenga que cumplir sus sueños o sus metas, pero esto no evita que la calidad baje, sino que ahora también llama la atención de varios espectadores que se ven idealizados en el concepto del héroe mayor, siendo este el caso de Sakamoto Days, un anime que llegó para sorprender a amplios, a grandes y pequeños, y que simplemente no ha tenido el recibimiento que ha esperado con respecto a la nueva temática del anime. Pero, pese a ser una nueva industria en la cual estamos viviendo con personajes más grandes, diferentes a los atípicos adolescentes, ¿por qué Sakamoto Days no logra impresionarnos como lo tenía previsto, siendo incluso uno de los animes más esperados para la temporada del 2025? Y es que si bien Sakamoto Days fue uno de los animes que más esperaba en este año e incluso llegó a ser de los más vistos durante sus primeras semanas de estreno dentro de Netflix, esto simplemente no ha sido del agrado completamente del fandom o de los amantes del manga. Y pese a que tengamos discusiones divididas en este punto, hay que ver qué es lo que realmente mató a Sakamoto Days. Y es que, si hemos vivido debajo de una piedra a lo largo de estos últimos años y no sabes de qué va Sakamoto Days, vamos a entrar un poco con respecto en el contexto para después ver qué fueron los factores que hicieron que este anime no fuera tan bien recibido. Sakamoto Days nos muestra la historia de Taro Sakamoto, un antiguo sicario conocido como el sicario legendario o el asesino legendario, el cual después de un tiempo logró enamorarse y conocer a la persona ideal. En este caso, después de 5 años de su retiro, subió de peso, tuvo una hija y puso un negocio próspero en su comunidad, siendo así que su antiguo compañero y aprendiz apareciera en su vida para desvivirlo e igualmente decirle de que no solamente él aparecería, sino que hay una recompensa bastante jugosa por su cabeza y que de una u otra forma los sicarios y su pasado lo alcanzarían al final, siendo esta la manera en cómo empiezan las aventuras de Taro Sakamoto para poder reivindicarse con su pasado y así descubrir quién fue el que puso la recompensa por su cabeza y cómo evitar que lo maten de una u otra forma. Y es que, a ver, aquí tenemos inclusive la fórmula del héroe de una manera más reconstruida, y si bien la historia de un antiguo sicario que se mete en una vida cotidiana y familiar no es algo nuevo, la manera en cómo Sakamoto Days lo tenía planeado era algo novedoso, algo interesante de ver y que muchos esperábamos verlo dentro de la animación. Y es que sí, la historia de Taro Sakamoto tiene paneles bastante y visualmente muy atractivos para el espectador. Igualmente tiene una historia que ha dado bastantes giros y que de una u otra forma te mantiene esperando semana tras semana la emisión del manga, cosa que muchos de los espectadores esperaban ver dentro de la transmisión del anime, siendo este el caso que simplemente no llegó para los espectadores y que poco a poco fue hundiendo el barco que era Sakamoto Days para todos los fans. Pero, ¿cuáles son estas controversias que llevaron a Sakamoto a ser simplemente un anime más del montón, de pasar de ser el top 1 de todo el año a ser simplemente relegado como un bueno, ya vendrá en julio su segunda parte y ya veremos si esto se compone? En primera instancia fue la filtración de Netflix. Como recordamos, a principios del año pasado e igualmente a mediados se filtraron bastantes guiones, capítulos y muchas otras cosas con respecto a la parte del anime que Netflix traería para el 2025 y 2026, siendo grandes afectados tanto lo que fueron Sakamoto Days, Dandadan e igualmente el remake de Ranma y medio, siendo aquí la filtración del primer episodio en lo que sería la plataforma, dándole así un parteaguas a lo que sería el contenido, puesto que hubo decisiones divididas dentro de Netflix Latinoamérica y el resto del mundo. Y es que a raíz de la filtración, Netflix Latinoamérica decidió seguir con lo que era el estreno programado para Sakamoto Days, siendo esta emisión un capítulo a la semana e incluyéndolo dentro de lo que sería su catálogo de anime semana tras semana, cosa que no hicieron el resto del mundo, puesto que aún con la filtración el avance del capítulo siguió siendo un estreno simultáneo entre el primer y el segundo episodio de Sakamoto Days, llevando así a que los usuarios de Latinoamérica prefirieran ver el contenido en otras páginas que no eran tan legales de hablar así y simplemente poder avanzar un capítulo más de lo que la plataforma estaba ofreciendo. Y es que seamos honestos, si de por sí nos gusta tragarnos los spoilers de las películas y ver las filtraciones que llegan con respecto a nuestro estudio de animación, este es simplemente el hecho de que avanzaran un capítulo más dentro de lo que era los capítulos consiguientes en Netflix en otras partes a lo que era en México, no le ayudó mucho al anime realmente.
Otro factor que afectó demasiado al anime fue la manera en cómo trataron los paneles del manga. Y es que muchas discusiones que se tenían en Reddit y en varios foros de anime era el hecho de que el manga tenía ilustraciones muy bellas, muy precisas y cargadas de acción. Siendo esto que durante lo que era la animación y el trasfondo de Sakamoto Days en cuanto a la plataforma de anime, no llegó a convencer, puesto que los dibujos eran muy sencillos, las caras no daban del todo el ancho, e igualmente algunos esbozos que había dentro del manga para el anime no se respetaron, siendo esto que alivianaron bastante la tensión del ambiente y simplemente dejaron pasar momentos épicos como lo que eran los tiros en lo que fue la guerra de pintura en los capítulos que nos presentaban a Keisuke, o igualmente la pelea entre Boy y lo que era Sakamoto, siendo esto un momento que alivianaba el estrés y que no daba del todo el ancho que pedían los fanáticos. Y es que sí, dentro de esto había una explicación lógica que dar, puesto que el mismo estudio que está trayendo Sakamoto Days a la animación era el encargado de traernos la temporada final de Doctor Stone, y muchos en este caso acreditamos el hecho de que si Doctor Stone está por terminar y Sakamoto era un anime que, aunque se esperaba mucho, no era tan reconocido en el mundo del anime de manera general, simplemente preferiría optar por la joyita que tenía en este momento, como la Doctor Stone, y dejar a Sakamoto para una posible segunda, tercera temporada, el poderles meter todo el presupuesto que ellos desearan. Porque sí, aceptémoslo, no son un Demon Slayer que ya lleva años de ser construido en el cual esperamos su película. Es un anime nuevo, que aunque fuera la mayor apuesta de la shonen y del mundo en general, era algo nuevo que el público apenas tenía que ir conociendo. Y es que también es un factor bastante importante con respecto al anime de Sakamoto, puesto que muchas de las quejas que se han ido presentando son prácticamente de veteranos del manga, es decir, gente que ha leído el manga o que ha ido a la par con el manga y que al día de hoy realmente el anime no los convence del todo, pero gente que apenas ha ido conociendo el anime son la verdadera fanaticada que ha hecho que el anime haya sido resaltado dentro de la temporada. Porque sí, pasó como un anime X, algo que podemos ver en julio todavía su nueva parte, pero realmente los que le están dando más amor son estos nuevos fanáticos que no conocen nada del manga, porque para ellos es un producto de bastante calidad. Otra de las quejas que tuvo en este caso la producción de Sakamoto Days fue la manera en cómo también trataban la animación y los efectos visuales dentro de la misma. Es decir, las peleas tenían muy buenas coordinaciones y bastantes buenos segmentos en los cuales se podía apreciar el cómo la pelea podía ir fluyendo. Sin embargo, la manera en cómo estos utilizaban las luces, cortaban la música en unos momentos de tensión bastante fuertes o agregaban paneles originales dentro de la animación era algo que no convencía del todo a los fanáticos que ya mencioné, eran más los arraigados al manga. En este caso, cada uno de ellos fue postando sus quejas y sí, fueron cosas que fueron deteriorando la manera en cómo se iba viendo el anime. Pero creo que una de las quejas más grandes que hubo y la manera en cómo se llegó a tratar fueron en realidad dos controversias. Uno, la manera en cómo la edad de Sakamoto podía afectar realmente el desarrollo de lo que era la historia, y dos, la manera en cómo el estudio de producción decidió tajantemente quitar por completo mangas o números del manga de manera directa y de manera muy recíproca para la historia. Y es que uno de los factores que afectó realmente al anime de Sakamoto fue una controversia con respecto a la edad. Porque sí, dentro del manga se nos aclara de que Taro Sakamoto tiene entre 27 y 28 años, siendo que su esposa es un año menor que él. Así es que cuando se conocieron realmente ellos tendrían 22 y 21 años respectivamente. Dejando pasar los 5 años, esto nos lleva al lapso en el cual ellos se encuentran actualmente. Sin embargo, dentro de muchas redes sociales, paneles y dentro de muchos foros de internet, se llegó a conocer de que Taro Sakamoto tendría aproximadamente 45 años y su esposa aproximadamente unos 20 años, cosa que no está del todo muy correcta o dentro de la realidad, pero muchos internautas empezaron a decir de que era una obra que aluciaba o que beneficiaba al tema de la. Siendo así que esto fue un factor que llegó a afectar demasiado a Sakamoto, incluso dando a los amantes del manga algo que decir con respecto a la edad y aclarando este punto que ya había hecho bastante daño a la animación. Otro de los factores que también llegó a afectar directamente la animación fue la manera en cómo estos trataban o respetaban el manga. Y no me refiero a lo que ya hablábamos con respecto a los paneles y a las ilustraciones, sino que al principio del mismo ellos decidieron eliminar números enteros con respecto al manga, siendo estos el número 2 y parte del número 3 de la misma, que son prácticamente el inicio del anime, donde aquí la historia de Taro Sakamoto y cómo se conoce con su esposa fue de una u otra manera tratada con diferentes situaciones, siendo esta una alusión en la cual Taro explicaba las reglas a Shin mientras salvaba a su esposa de lo que era un secuestro de un autobús. Aquí decidieron juntarlo con lo que era la idea de Lu. Así es, la presentación de nuestro personaje chino se juntó con la historia tan bella y romántica de Taro Sakamoto, siendo así que muchos internautas empezaron a enfurecerse porque también recordaron la escena en la cual conocemos inicialmente el aspecto delgado de Taro Sakamoto.
siendo que esto no fue, como les digo, muy del agrado de la fanaticada, puesto que ellos pensaban que no se respetaría el material original y que simplemente estaríamos ante un bodrio que sería y haría lo que quisiera con un personaje tan querido para los fans. Pero al final del día, Sakamoto Days se convirtió en un anime, o en el anime más visto al menos hasta ahora, de lo que es la plataforma de Netflix en el 2025. Siendo así, como les digo, un anime que no será recordado para la posteridad, pero que sí ya tiene confirmado una segunda parte. Esperemos que muchos de los errores que se han ido cometiendo dentro de la animación y la producción del mismo sean corregidos o por lo menos sean cambiados. Siendo así que tal vez sea algo nuevo, algo ostentoso y que podamos estar ante un producto que retome su calidad y pueda coronarse como uno de los grandes para esta temporada. Porque sí, recordemos que Dandadan no era muy conocido o muy recordado o muy querido siquiera por los fanáticos del anime, pero terminó convirtiéndose en la joyita que todos esperábamos. Y Sakamoto realmente es un anime que no es tan genérico de ver, pero que créanme, si le damos una oportunidad con el avance de la historia, va a darnos mucho de qué hablar. No se olviden de seguirnos, mi nombre es Mr. Pan y estaremos analizando poco a poco varios animes que hayan salido con respecto a la temporada. Hemos estado subiendo bastantes análisis con respecto a lo que es Sakamoto Days y Dandadan, y nos enfocaremos también en los animes que se vienen con respecto a lo que sería la nueva película de Demon Slayer, lo que sería la última temporada de Boku no Hero Academia y muchas otras cosas que, créanme, se van a poner bastante buenas. Así que ya lo saben, denle al botón de suscribirse, a la campanilla de notificaciones y créanme que estamos a punto de entrar en el mundo de anime. Yo soy Mr. Pan y nos vemos en un próximo video.